semana tras semana se iban viendo los resultados, se iba viendo la evidencia. No es un caso en el que tienes que estar detrás no, para nada. De hecho, en algunas semanas seguramente ellos estuvieron detrás de mí para que yo entregara cosas. Así que hay esa consistencia durante el tiempo que dura el trabajo. Hay esa flexibilidad para adaptarse o hablar sobre añadir alguna cosa que uno como cliente tenga muchas ganas de añadir o así explorar diferentes alternativas. O sea, es un diálogo realmente constante. Creo que pueden ver de mi parte que me quedé muy satisfecho, así que no tengan miedo a preguntar por lo menos y que sepan que el proceso es muy fluido. Bueno, José, este es un pequeño testimonio, como te he comentado, que simplemente es para que des un poquito tu opinión sobre cómo te has sentido con Low, cómo ha sido el servicio. Así que si quieres, para empezar, descríbete un poco en qué derecho te especializas, qué es lo que haces principalmente y así tenemos un poco de contexto sobre ti. Claro, Dani, muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Armando Berlioz, me dedico el derecho mercantil, ha sido mi trayectoria principal, pero de ayudar a diferentes personas que naturalmente me pedían ayuda de cara a su migración, que al principio lo hacía un poco por cortesía, por ayudar. Fue una convergencia de mi trayectoria en derecho internacional mercantil y esta otra de derecho extranjería o de movilidad internacional, de personas que querían reubicarse, que me permite especializarme en extranjeros, empresarios que quieren entrar en el mercado español o profesionales extranjeros que quieren migrar, aplicar su talento aquí. Entonces, un poco por ahí va, sí. Para que la gente que nos está viendo lo sepa, antes de trabajar con nosotros, ¿cuál era tu principal reto? ¿Por qué quisiste empezar a trabajar con nosotros? Como muchos saben, la verdad que la profesión de la abogacía siempre por muchísimos años ha dependido en gran manera sobre el boca a boca y que realmente es efectivo y es eficaz. Pero bueno, hoy en día también podemos ver grandes casos de éxito de compañeros que a través de las redes, a través de establecer una presencia online, pues son capaces de complementar eso. Y bueno, habiendo la posibilidad, definitivamente había la inquietud de probarlo. Por otro lado, habiendo ese componente de internacionalidad, hay muchas personas que me contactan desde el extranjero de forma un poco más informal, por WhatsApp y así. Y creo que poder pasarles esa web, que ellos puedan ver ahí, es un paso automatizado que te permite no tener que tener la presión de presentar, demostrar quién eres, tus credenciales cada vez, asegurarte que vean tu LinkedIn, sino directamente lo pones. Ya es decisión de cada cliente si quiere o no. Hay algunos que van directo al grano, pero bueno, por un lado te diría que agrega ese plus. Te he comentado anteriormente que me ha ocurrido que quizás haciendo un acercamiento ya a instituciones un poco más establecidas como cámaras de comercio o asociaciones de profesionales, en los que yo he visto que hay personas que podrían estar potencialmente interesadas en mis servicios. He querido ofrecer, por ejemplo, algún webinar o sí, resolver dudas que hayan comúnmente para establecer esta colaboración y han estado encantados, han estado muy interesados, pero es verdad que me han pedido, bueno, nos gustaría para facilitarles básicamente el contacto posterior a nuestros asociados y sencillamente la sencillez con la que se pueda probar esa credibilidad previo a que des el webinar para despertar este interés, y la web vino a ser esa como respuesta a estas situaciones. Sí que me gustaría saber qué fue lo que viste, no sé si solo en nosotros o en nuestra propuesta que te convenció a poder trabajar con nosotros, con Adjanlo. Claro, bueno, yo creo que lo primero que Hacenlo hace muy bien, más que nada en el sentido de que se han comprometido con un sector, que es algo que creo que mucha gente tal vez le tiene un poco de temor, miedo, en todo, incluso en el sector de la abogacía eso ocurre. Nada, básicamente me gustó eso fue lo inicial, el gancho inicial fue que me daba esa tranquilidad de saber que han trabajado con profesionales del sector jurídico y no tenía yo que venir a explicarles nada, no, sino que eso ya estaba de su parte. Esa tarea estaba hecha. Y entonces por ahí creo que empezó, y luego de haberlo confirmado en nuestra primera llamada, que bueno, al inicio no hay compromiso, es conocernos, que eso es muy importante. Y bueno, ahí pude verificar que ya habías tenido casos similares al mío y todo. Bueno, definitivamente me dio una tranquilidad de querer iniciar. Qué bueno, qué bueno. Perfecto, perfecto, José. Pues sí, 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 nosotros siempre lo comentamos y al final es lo que dices tú, ¿no? Que es un poco reto el quedarte en un sector, pero al final, si nosotros ahora ya lo vemos en perspectiva y decimos, vale, es un sector creciente, es un sector que se tiene que adaptar al igual que lo has tenido que hacer tú, y quizás hay otros sectores que a día de hoy pues quizás ya van a otro nivel, ¿no? En cuanto a
redes, presencia. En cambio, en el sector de la abogacía sí que creemos y lo vemos también como en gran parte una misión el hecho de digitalizar, llevarlo a una mayor visibilidad, porque a día de hoy es cómo está afectando a la hora de hacer la compra en clientes, ¿no? Y la búsqueda de servicios, todo eso, por lo cual es súper importante y creemos que ahí hay un gap en el mercado que se tiene que resolver, ¿no? Así que perfecto por esa parte. Y es que también te decir que, bueno, antes de llegar a Ads and Law, la verdad que había consultado con, probablemente lo haga cualquier otro abogado escéptico, para consultar por lo menos con 3 otros proveedores, en mi caso creo que más, de diferentes países y todo. Y realmente te das cuenta que, como en todo sector, te encuentras con propuestas que variaban desde 3 cifras hasta 5 cifras. Ok, ok. Entonces, bueno, básicamente había ese desconocimiento, esa confusión por mi parte de qué debo de contratar, porque no quiero, o sea, sé cuál es mi presupuesto, pero no quiero contratar algo muy bajo ni algo demasiado alto, quiero arrancar bien, como todos, ¿no? Queremos hacerlo bien. Entonces, primero, en Ads and Law encontré un punto medio, pero más que eso, lo que encontré fue que pudimos, en función de lo que yo te conté, que era mi presupuesto, pudimos adaptarlo. Pudimos adaptar, o sea, tú me pudiste ofrecer algo que se adaptaba con mi presupuesto y no solo, claro, porque no me pude haber sentido fácilmente como que, bueno, esto te puedo dar, pero no, no fue así. Fue un construir algo que me pudiera funcionar y que a su vez también fuera potente. Eso fue lo que sentí. Por eso también quise elegir a Atendo. Qué bueno, José. Ahora ya hablando de teniendo ya la web completa, realizada, sé que como tal ahora mismo no está teniendo mucho efecto porque literalmente es nueva, ¿no? Pero sí que me gustaría que me comentases ya estas pequeñas wins que has podido tener, que también ya has comentado así por encima, al igual que también cómo ha sido tu experiencia en cuanto a el resultado, ha quedado acorde a lo que estabas buscando. ¿Cómo ha sido en ese caso? Yo creo que ha sido lo principal que me tiene satisfecho con el resultado, ha sido la experiencia, más que el resultado en sí, que también está muy bonito. Ver esa parte definitivamente que me dejó con un súper buen sabor de boca del servicio. Por otro lado, hay otra cosa más que quería decir, pero bueno, si me recuerdo luego lo digo. Cuando tenía algunas dudas, te voy a mencionar también a Daniela, que es la creativa, sí, que se encarga de toda la parte del desarrollo de la web, porque realmente también es súper buen acompañante en el proceso, es muy paciente y ofrece alternativas, porque muchas veces los abogados estamos perdidos en esta parte, ni siquiera sabemos exactamente cuál es nuestra duda y creo que en ese sentido ella también fue capaz de ofrecer alternativas y bueno, en general el equipo fue flexible y eso dio el resultado de hoy, que bueno, ya si alguien que está viendo esto quiere, lo podrá ver en tu web o algo así. Y bueno, estoy muy, muy a gusto porque transmite ese profesionalismo que yo también quiero transmitir, ese rigor profesional, pero al mismo tiempo esa modernidad y simplicidad que hoy en día estamos buscando todos, porque sabemos que la web, las redes, todo está muy saturado y queremos ir al grano, pero con elegancia. Creo que eso lo hemos logrado y estoy contento por eso. Eso en cuanto a la experiencia, a la satisfacción. Ya pasando al escaso, creo que una semana que tiene la web de haberse entregado. Claro, es que creo que no me ha dado ni tiempo de ver Los resultados, el todo. gente, pero mi approach está siendo diferente en cuanto a mi presentación. Entonces creo que más que nada es el principal resultado que esta semana he estado teniendo. Primero, el gusto de poder compartirlo con tus amigos, con tus seres queridos que saben que has estado en este proceso de emprendimiento, no saben muy bien a qué te has dedicado en este tiempo y bueno, poder ponerle cara a eso y compartirlo de, bueno, mira, no te voy a venir a contar todo, pero lo puedes ver aquí y ver que la gente le dedica el tiempo, lo ve. O sea, eso para empezar, ¿verdad? Que eso, digamos que solo viene siendo lo emotivo, pero viendo a lo práctico, eh, en esta semana que pues ya, gracias a Dios, han habido acercamientos de clientes nuevos o potenciales nuevos colaboradores profesionales. Como abogados no queremos colaborar con, bueno, cada quien hablará por sí mismo, pero yo por lo menos no quiero colaborar con cualquier profesional del sector, sino que con personas que se alinean en mis valores, sí, eso principalmente, y
queremos ver también qué clase de profesional le estamos recomendando a nuestros clientes o con quién vamos a trabajar. Yo quería poder capturar eso en una web también, porque no siempre vamos a tener la oportunidad de conversar, de quedar en persona. Entonces, bueno, eso es un poco el sustitutivo. Y esta semana ya tuve la oportunidad de, al final es como un vehículo, ¿no? Entonces, de usar ese vehículo para que otros profesionales puedan conocerme por ahí, para que mis clientes que me quieren dar a conocer con otros clientes, estos colaboradores que me quieren dar a conocer, ya lo pueden hacer por ahí. Entonces, es como que una automatización ahí que sin yo, incluso es que yo sin darme cuenta puede ser de que esté siendo pasado ese enlace, me explico. Entonces, Claro. y así lo creo. Entonces, eso te diría que ha sido mi experiencia, ha sido más fácil contar lo que hago y de una forma más automática, sí. Qué bueno, José. Y ahora ya para no alargarte ni tenerte mucho más tiempo aquí, simplemente me gustaría que pudieses dar simplemente pues, un comentario a quizás esas personas que están pensando en poder trabajar con nosotros, también aquellos que quizás pues, no tienen su web hecha, ¿no? Y dudan sobre la necesidad de ella, pero realmente hoy en día en el mercado ya es algo mucho más común, pero sobre todo el hecho de gente que quiera trabajar con Ads and Low, que no sepa realmente cómo lo hacemos, si somos serios, si no lo somos, si nos preocupamos por los clientes, si damos los resultados que decimos que podemos dar. Comenta a esta gente pues cuál ha sido tu experiencia y qué les podrías decir. Por supuesto. Bueno, yo era exactamente, si se lo están pensando, yo estaba exactamente en esa posición y pues no conocía a Dani ni a su equipo de absolutamente nada, más que de haberlo encontrado en Google. Básicamente pasé por todo ese proceso de dudar al inicio, después creer un poco más y todo esto. Entonces, dicho eso, definitivamente que yo diría, no tengan miedo por lo menos de concertar esa llamada inicial, a pesar de cuál creen que sea su presupuesto, que se quede tal vez un poco corto o mucho, yo diría contárselo para ver realmente qué es lo que se puede hacer en función de eso, porque bueno, yo estuve ahí exactamente y al final estoy súper a gusto con mi resultado, así que ese pueden ser ustedes también. Segundo, en cuanto al proceso, realmente que sí, bueno, ya usé las tres palabras antes para describirlo, que era esa profesionalidad, flexibilidad y entrega. ¿Por qué uso de entrega? Porque es que semana tras semana se iban viendo los resultados, se iba viendo la evidencia. No es un caso en el que tienes que estar detrás no, para nada. De hecho, en algunas semanas seguramente ellos estuvieron detrás de mí para que yo entregara cosas. Así que hay esa consistencia durante el tiempo que dura el trabajo. Hay esa flexibilidad para adaptarse o hablar sobre añadir alguna cosa que uno como cliente tenga muchas ganas de añadir o así explorar diferentes alternativas. O sea, es un diálogo realmente constante. Creo que pueden ver de mi parte que me quedé muy satisfecho, así que no tengan miedo a preguntar por lo menos y que sepan que el proceso es muy fluido.